Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a resolver la parte de biología para la guía de área 2. Pregunta 88. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la... De estos cuatro incisos, en el inciso D que dice síntesis de proteínas, debemos saber que tanto los eucariontes como los procariontes tienen síntesis de proteínas, pero se lleva a cabo en un lugar distinto de la célula. El inciso C, que dice presencia de nutrición quimiautótrofa, pues este tipo de nutrición se ha encontrado en diversos organismos y no necesariamente es una ventaja, es una adaptación a ciertas características del medio. La respiración anaerobia, por otro lado, se encuentra presente en su mayor parte en células procariotes, por lo que la respuesta sería compartimentalización del citoplasma. Y como podemos observar en la imagen, las células procariotes no tienen una organización de organelos o dentro de la célula. Por otro lado, la célula eucariote que se observa en la imagen del lado derecho, sí tiene una organización o una compartimentalización de la célula en distintos organelos o bien del citoplasma. Entonces, rectificamos que sí, la respuesta correcta sería el inciso A. Pregunta 89. Se denomina reacción A aquella que libera energía. Tenemos algunas reacciones que requieren de energía para unir moléculas simples y formar moléculas más complejas. Tenemos otros tipos de reacciones en las que vamos a tener moléculas complejas y vamos a romper los enlaces para formar moléculas simples. En este caso, vamos a generar energía y a este tipo de reacciones se les conoce como reacciones exergónicas. Pregunta 90. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable. En el caso de la fotosíntesis, precisamente obtiene energía luminosa a través de los rayos del sol y la convierte en energía química por diversos procesos. La energía química en la que se convierte está en forma de ATP o de NADPH. Esta energía va a pasar a la fase oscura, donde la planta va al final a formar diferentes glúcidos. Entonces, el inciso correcto sería el inciso D, fotosíntesis. Pregunta 91. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente para ingresar al ciclo de Krebs. Muy bien, la glucólisis es una vía metabólica ancestral. Con esto me refiero a que es una vía metabólica que se encuentra presente o que se ha encontrado presente en muchos organismos desde el inicio de la evolución. Entonces, va a ocurrir tanto en procariotes como en eucariotes. Y esto quiere decir que también va a ocurrir tanto en la respiración celular anaerobia como en la aerobia. Dicho esto, la glucólisis se encarga de transformar glucosa a dos moléculas de piruvato. Estas dos moléculas de piruvato entrarán al ciclo de Krebs, pero antes de esto, en la fase preparatoria, van a cambiar molecularmente y van a pasar a formar la molécula llamada acetilcoenzima A. Por lo que la respuesta correcta en esta pregunta sería el inciso D. Pregunta 92. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes. Primero hay que hablar de qué es el contenido haploide. Las células eucariontes, de forma regular o su mayoría, son células diploides, es decir, tienen dos juegos cromosómicos completos. Suelen venir de dos progenitores distintos. En el caso de los humanos, uno de nuestros juegos cromosómicos lo obtenemos del padre
y el otro viene de la madre. Como se puede ver en el esquema, las células van a dividirse para formar los gametos. En el caso de los hombres serían los espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos. Lo que ocurre en la fecundación es que estos dos gametos se van a unir y van a formar lo que conocemos como cigoto y comenzará el desarrollo. Entonces, para que estos dos gametos se puedan unir y formar un organismo diploide, los gametos tienen que ser haploides. Es por esto que el contenido haploide de cromosomas en organismos eucariotes caracteriza a los gametos, es decir, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 93. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? Al hablar de fecundación externa, nos referimos al momento en el que los gametos se unen, pero que los organismos los liberan al medio. Por ejemplo, con los peces. Tanto hembras como machos van a liberar los espermatozoides y los huevos, y estos, por atracción química, se van a buscar en el agua. Usualmente los espermatozoides buscan a los óvulos. Lo que ocurre en este caso es que los organismos suelen generar muchos gametos, debido a que no todos van a ser fecundados y lo que ellos buscan es tener éxito reproductivo, es decir, que la fecundación también tenga éxito, y por esto entonces el inciso correcto sería producir gran cantidad de gametos. Pregunta 94. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de... En el caso de esta pregunta, nos dan 4 nombres distintos. Es importante saber que Lamarck y Darwin postularon o generaron teorías con respecto a la evolución, aunque si bien ahora sabemos que ciertas leyes, como las leyes de la herencia, se pueden aplicar a estas teorías, en ese momento ellos no las conocían. Por otro lado, Morgan se encargó de hacer estudios con las moscas, una vez que ya se conocían las leyes de la herencia. Dicho esto, entonces sabemos que la respuesta correcta es Mendel. Mendel era un monje que estudió con guisantes distintos patrones de herencia. Entonces, él propone 3 leyes: la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de los caracteres independientes. Estas, tiempo después, serían conocidos como las leyes de la herencia, que actualmente siguen vigentes. Pregunta 95. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, ¿se trata de un cromosoma? Tenemos que empezar explicando qué es un cuerpo de Barr. Pues bien, en la imagen del lado derecho se observa un cuerpo de Barr. A lo que nos referimos es a esta manchita. Esta manchita es una estructura que se encuentra pegada a la membrana del núcleo. En este caso, esa manchita es un cromosoma X que se encuentra inactivado. Los hombres solo poseen un cromosoma X. Si recordamos, los cromosomas X son cromosomas sexuales. Los hombres tienen cromosomas sexuales XY y las mujeres XX. Entonces, en el caso de las mujeres, uno de estos cromosomas se inactiva y va a formar este cuerpo. Por lo que a la pregunta se refiere, si revisamos cromosomas en un microscopio y encontramos uno de estos cuerpos, entonces quiere decir que se trata de un individuo femenino, por lo cual el inciso correcto sería el inciso D. Pregunta 96. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido en E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la... Primero vamos a explicar a qué se refiere
con la inserción de un plásmido en E. coli? Bueno, la insulina realmente es producida en células eucariotas. La célula que se muestra en la imagen precisamente se ve cómo sale de ella el gen que se encarga o que va a modular la producción de insulina en esta célula. Lo que se busca hacer entonces es que esa célula pase su característica a otra célula que se reproduzca más rápidamente o que pueda producir la insulina de forma más rápida. Lo que se hace es que se toma a una bacteria, a la bacteria E. coli. En este caso, vamos a insertar el primer gen, es decir, el gen que sintetiza la insulina, y se va a insertar en el cromosoma de la E. coli. Por eso decimos que se inserta un plásmido al individuo E. coli. Posteriormente, se va a regresar este plásmido o bien esta modificación genética al individuo, lo que va a hacer que produzca insulina. A este tipo de modificación genética, donde de un organismo se pasan genes de otro organismo con la finalidad de pasar una característica, se le llama ingeniería genética. Pregunta 97. Proceso mediante el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, separadas reproductivamente entre sí y con respecto a la población original. La pregunta dice que es un proceso en el que se da lugar a otras poblaciones que se van a separar reproductivamente. Bueno, la fosilización es un proceso en el que se cubren restos de organismos que vivieron en el pasado, por ejemplo, y por eso se puede hacer una historia evolutiva. Sin embargo, no da lugar a otras poblaciones. La extinción es un proceso que, por el contrario, desaparece, o más bien se le llama así al proceso en el que una especie desaparece. La homologación sería un proceso en el que se estudia a lo largo de la evolución cómo se han mantenido características en organismos debido a su relación ancestral. Pues bien, entonces, nuestra respuesta sería aislamiento, pero expliquemos por qué. Si, por ejemplo, en un bosque se da un proceso en el que dos poblaciones que de forma original eran una, por ejemplo, la aparición de un río, va a separar a estas poblaciones y se van a ir alejando de forma que ya no se van a poder reproducir entre sí. Y al final, después de mucho tiempo, van a ser distintas incluso a la población original. Entonces, coincide con nuestra respuesta, por lo que la respuesta para esta pregunta sería el inciso B, aislamiento. Pregunta 98. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama. Cuando este tipo de cruzas ocurren, es decir, la cruza entre dos especies diferentes, como se observa en la imagen de un burro con una yegua, usualmente no sucede, es decir, que el organismo o bien la cría no suele sobrevivir. Sin embargo, si esto llega a suceder, el individuo al que se origina o bien la cría presenta problemas para reproducirse, es decir, presenta esterilidad. A este proceso se le conoce como esterilidad híbrida. El término híbrido se refiere a la combinación o al cruce de dos especies distintas. Pregunta 99. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio, dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Analicemos cada uno de los incisos con la imagen del lado izquierdo. El metagenoma
se refiere a todos los genes bacterianos que se encuentran en un ecosistema. Del lado izquierdo tenemos con círculos blancos las bacterias. Sin embargo, no son muchos organismos y tampoco se refiere a una interacción. En el inciso B dice población. Las poblaciones son conjuntos de individuos de la misma especie que se encuentran en un hábitat. Sin embargo, tampoco se habla de ninguna interacción. Las comunidades son conjuntos de diferentes poblaciones en un mismo hábitat en un mismo tiempo. Sin embargo, nos haría falta el ciclaje de la materia y energía. Y bien, en el inciso D menciona ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los organismos con vida dentro de un hábitat. Los factores abióticos son los factores que no tienen vida, como la temperatura, el pH, la salinidad, etcétera, etcétera. Los ecosistemas, al componerse tanto de los factores vivos como de los no vivos, van a tener un ciclaje de energía y materia en el que unos organismos se van a alimentar de otros y sus desechos van a regresar al suelo, por ejemplo, entrando a ciclos biogeoquímicos. La pregunta entonces se responde con el inciso D, ecosistema. Pregunta 100. El ciclo biogeoquímico del es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Los ciclos biogeoquímicos son la conexión que existe entre los elementos vivos y los no vivos con el fin de que fluya energía en los ecosistemas. Es decir, estos ciclos suceden cuando un organismo vivo muere. Los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición pueden ser aprovechados y depositados a la tierra con el fin de que otros organismos puedan aprovecharlos. Entonces, los ciclos biogeoquímicos van a ser muy importantes en el desarrollo y en la continuación de la vida en el planeta. El compuesto que se relaciona tanto en la fotosíntesis como en la respiración aerobia es el carbono. Para la respiración aerobia, es decir, la respiración que nosotros necesitamos o que nosotros realizamos, incluye al oxígeno. Una vez que nosotros respiramos oxígeno, exhalamos CO2 y este CO2 es el que las plantas utilizan para la fijación de carbono en la fotosíntesis. Entonces, la respuesta para esta pregunta sería el inciso A, carbono. Esperamos que la resolución de estas preguntas les sea de utilidad. Para más información de nuestro curso, les dejamos las redes sociales y el número de contacto en la descripción.